Y Bill, piensa por un momento. ¿Cuántas historias bíblicas son mal comprendidas? ¿Cuántos personajes de la Biblia son juzgados sin que realmente entendamos su papel en los planes de Dios? Hoy vamos a hablar de una de las figuras más enigmáticas y al mismo tiempo más impactantes de la narrativa bíblica, Agar, la sierva egipcia que pasó a la historia sagrada al convertirse en la madre de Ismael, el hijo de Abraham. Amados hermanos, la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Son muy bienvenidos al canal Historias Bíblicas Contadas. Que el Señor derrame bendiciones sobre su vida, su hogar y su familia. Hoy nos sumergiremos en una historia que tal vez nunca te hayas detenido a analizar en profundidad. ¿Fue Agar solo un personaje secundario en la vida de Abraham y Sara? ¿O hay algo mucho más grande y profundo detrás de su jornada? Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Esto ayuda a que nuestro contenido llegue a más personas y que la palabra de Dios se extienda aún más. Y ya te adelanto, las revelaciones que haremos en este video pueden transformar la manera en que ves este pasaje bíblico. Viajemos en el tiempo. Imagina la época de Abraham, un hombre elegido por Dios para ser el padre de una gran nación. Él recibió la promesa divina de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, los años pasaban y su esposa, Sara, no podía quedar embarazada. ¿Qué hacer ante esta espera? Agar entra en la historia. Para entender el papel de Agar, primero debemos comprender el contexto de la época. En tiempos antiguos, era común que una esposa que no podía tener hijos recurriera a una sierva para concebir en su lugar. El hijo nacido de esta unión sería considerado legítimo dentro del hogar. Y esto es exactamente lo que sucede en Génesis capítulo 16. Sara, que en ese momento aún se llamaba Sarai, no veía otra alternativa. Estaba envejeciendo y desde 1900 una perspectiva humana. La promesa de Dios parecía imposible. Entonces, en un acto de desesperación e impaciencia, entrega a Agar a Abraham para que la sierva tenga un hijo en su lugar. Aquí ya encontramos una gran lección espiritual. ¿Cuántas veces hemos tratado de ayudar a Dios a cumplir sus promesas? ¿Cuántas veces la impaciencia nos lleva a tomar decisiones que parecen correctas, pero que traen consecuencias difíciles? La Biblia nos dice que Agar concibió un hijo, y eso lo cambió todo. La relación entre ella y Sara nunca volvió a ser la misma. La sierva, ahora embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su señora, y Sara, por su parte, se sintió humillada y enfurecida. Agar no pidió estar en esta situación. Este es un detalle que muchos ignoran. Agar no eligió esta situación. Era una sierva, y su opinión no fue tomada en cuenta. Fue entregada a Abraham por decisión de Sara. Sin embargo, al quedar embarazada, comenzó a ver su posición con otros ojos. ¿Será que, de alguna forma, Agar sintió que tenía un nuevo valor dentro de aquella casa? ¿Será que el embarazo le dio una nueva identidad? El conflicto y la huida. Sara no soportó el cambio de actitud de Agar y comenzó a tratarla con dureza, hasta el punto de que Agar huyó al desierto. Ahora detente y reflexiona. Una mujer embarazada, sola en el desierto. ¿Qué podría pasarle? Sería este el final de su historia. Pero es en este momento cuando ocurre algo extraordinario. En el desierto, el ángel del Señor se le aparece a Agar, y este encuentro cambia su vida para siempre. Y aquí te hago una pregunta. ¿Quién era este ángel?
Muchos estudiosos creen que esta fue una de las manifestaciones del mismo Dios antes de la encarnación de Cristo. Es la primera vez en la Biblia que Dios habla directamente con una mujer. Esto es profundo. Dios llama a Agar por su nombre. ¿Qué le dice Dios a Agar? Le hace una promesa, le asegura que su hijo será el padre de una gran nación. Pero además, Dios la llama por su nombre. Esto puede parecer algo simple, pero recuerda, Agar era una sierva. ¿Cuántas veces la habían tratado solo como la egipcia, la esclava, la sierva de Sara? Pero Dios la ve, Dios la reconoce, Dios la llama por su nombre. Aquí aprendemos algo fundamental. Dios ve a los que son despreciados por el mundo. Dios ve a aquellos que están en el desierto, abandonados y desamparados. Él vio a Agar, así como Lam te ve a ti y me ve a mí en nuestros momentos de dolor. Ante esta revelación, Agar le da un nombre a Dios. Esto es algo único. Lo llama El Roi, que significa el Dios que me ve. Dios te ve. Ahora detente y piensa. ¿Cuántas veces te has sentido invisible? ¿Cuántas veces parece que nadie nota tu dolor, tu lucha, tu sufrimiento? Pues quiero que sepas algo. Dios te ve. Así como vio a Agar, Él ve cada detalle de tu vida. Y antes de continuar con esta emocionante historia, quiero hacerte una invitación. Si este mensaje te está bendiciendo, escribe en los comentarios: estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Juan, capítulo 17, versículo 7. Esto ayuda a fortalecer nuestra comunidad y a difundir el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿qué sucedió después? Agar regresó a la casa de Sara, pero su viaje aún estaba lejos de terminar. En la siguiente parte vamos a analizar los desarrollos de esta historia y entender cómo la promesa de Dios a Ismael se cumplió de manera extraordinaria. ¿Quieres saber más? Entonces sigue con nosotros, porque lo que vamos a revelar aún es sorprendente. Queridos hermanos, ahora que entendemos cómo Agar entró en la historia de Abraham y Sara, y vimos el poderoso encuentro de ella con Dios en el desierto, necesitamos profundizar en los desarrollos de esta narrativa, porque la historia de Agar no termina allí. De hecho, su destino está entrelazado con uno de los mayores conflictos de la humanidad hasta el día de hoy. Pero antes de continuar, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa las notificaciones, deja tu like y comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar esta palabra. Porque las revelaciones que vamos a traer a partir de ahora son fundamentales para comprender la historia bíblica e incluso los eventos del mundo actual. Ahora, volvamos al momento en que Agar regresa a la casa de Abraham. El ángel del Señor le ordenó que regresara y se sometiera a Sara. Puede parecer una decisión difícil, pero Dios estaba mostrando algo importante. Él tenía un plan para Agar y para el hijo que ella llevaba en su vientre. Agar obedece y da a luz a un niño. Abraham lo llama Ismael Noc, que significa Dios escucha, conforme a la dirección divina. Y esta elección de nombre no fue por casualidad, porque, hermanos, Dios escuchó el clamor de Agar en el desierto. Dios escucha al afligido. Dios responde a los que sufren. El crecimiento de Ismael y la promesa de Dios. Los años pasan. Ismael crece bajo el cuidado de Abraham, quien lo ama como a un hijo. Pero Sara aún espera el cumplimiento de la promesa divina, hasta que finalmente, cuando Abraham ya tenía 100 años y Sara 90, lo imposible ocurre. Ella da a luz a Isaac. Ahora piensa conmigo.
¿Qué significaba esto para Agar e Ismael? Durante años, Ismael fue visto como el heredero de Abraham. Él era el único hijo, pero con el nacimiento de Isaac todo cambió. La verdadera promesa estaba en Isaac, y este cambio trajo consecuencias drásticas para Agar y su hijo. El conflicto entre Isaac e Ismael. La Biblia nos cuenta, en Génesis capítulo 21, que cuando Isaac fue destetado, hubo una gran celebración. Y fue en ese contexto que Sara notó que Ismael se burlaba de Isaac. No sabemos exactamente qué hizo Ismael, pero fue lo suficiente para que Sara se enfureciera y exigiera que Agar y su hijo fueran expulsados. Ahora, imagina el dolor de esta madre. Una vez más, Agar es echada fuera. Una vez más, se encuentra en una situación desesperante. Pero esta vez, la situación era aún peor. Ella e Ismael son enviados al desierto solo con un poco de pan y una cantimplora de agua. Y aquí vemos uno de los momentos más conmovedores de la Biblia. Porque cuando se acaba el agua, Agar ve a su hijo desmayado. Ella se da cuenta de que Ismael está a punto de morir de sed. Sin saber qué hacer, se aparta para no verlo morir. Pero Dios no abandona a Agar. La palabra nos dice que Dios escuchó la voz del niño. Y el ángel del Señor le habla a Agar, diciéndole, «No tengas miedo, porque Dios ha escuchado. Al niño llorando, levántate, toma su mano, porque de él haré una gran nación». En ese momento, Dios abre los ojos de Agar, y ella ve un pozo de agua en el desierto. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces hemos pasado por momentos en los que no vemos una salida? ¿Cuántas veces pensamos que estamos solos, desamparados, sin recursos? Pero Dios, hermanos, Dios abre nuestros ojos para ver su provisión. Y exactamente eso es lo que sucedió con Agar e Ismael. Dios los sustentó, y él cumplió la promesa. Ismael sobrevivió, creció, y se convirtió en una gran nación. Ismael y el origen de un gran pueblo. Aquí llegamos a una revelación muy importante, porque Ismael no fue solo un personaje secundario en la historia de Abraham, se convirtió en el patriarca de un gran pueblo. Y ese pueblo no es otro que los ismaelitas, los antepasados de los árabes. Ahora, piensa en la magnitud de esto, porque la descendencia de Isaac se convirtió en el pueblo de Israel, y la descendencia de Ismael se extendió por las naciones árabes. Y hasta el día de hoy, esos pueblos viven en conflicto. Eso nos enseña algo profundo. Las decisiones que tomamos hoy pueden resonar por generaciones. Lo que comenzó como un intento humano de ayudar a Dios resultó en consecuencias que se extienden hasta el presente. Pero eso no significa que Ismael no haya sido bendecido. Dios lo hizo una gran nación, fue un instrumento en la historia. Y una vez más, vemos que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Ahora quiero preguntarte, ¿alguna vez has pasado por un momento en el que te sentiste rechazado? ¿Alguna vez sentiste que te echaron fuera, que nadie se importaba contigo? Agar nos enseña que Dios ve, Dios oye, Dios cuida. Aunque el mundo te rechace, Dios no te abandona. Él ve cada lágrima, Él escucha cada clamor. Él abre tus ojos para ver su provisión. Y si este mensaje está tocando tu corazón, escribe aquí en los comentarios. Dios me ve, Dios me oye, y Dios cuida de mí. Porque esa es la verdad. Ahora, ¿qué sucedió después con Agar e Ismael? ¿Cómo usó Dios a este niño para cambiar la historia? ¿Qué nos enseña esta narrativa sobre los planes soberanos del Señor? No te vayas, porque en la siguiente parte vamos a seguir explorando esta increíble historia y revelando detalles que tal vez nunca antes habías notado. Y te aseguro,
lo mejor aún está por venir. Queridos hermanos, hasta aquí vimos cómo Agar entró en la historia de Abraham y Sara, cómo Dios la encontró en el desierto y cómo Ismael nació y creció. También vimos cómo fue rechazado y enviado al desierto con su madre, pero fue sustentado por Dios. Pero la historia de Agar e Ismael no termina ahí. ¿Qué sucedió después? ¿Qué podemos aprender de esto? Pero antes de continuar, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa las notificaciones, deja tu like y comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar esta palabra. Porque lo que vamos a revelar ahora puede cambiar tu perspectiva sobre esta historia y hacerte reflexionar sobre los planes de Dios. Ismael en el desierto y el cumplimiento de la promesa. La Biblia nos dice, en Génesis capítulo 21, versículo 20, que Dios estaba con el niño, y él creció, vivió en el desierto y se convirtió en un flechador. Aquí vemos algo increíble. A pesar de haber sido rechazado por la casa de Abraham, Ismael no fue rechazado por Dios. Dios permaneció con él, Dios lo hizo crecer y Dios lo capacitó. Se convirtió en un guerrero, un hábil flechador. Y este detalle es muy importante, porque la habilidad con el arco y las flechas en la cultura de la época representaba fuerza, supervivencia y preparación para las batallas. Ismael estaba siendo entrenado para algo más grande. Y eso nos enseña una gran lección. A veces Dios nos coloca en el desierto no para destruirnos, sino para fortalecernos. Muchos de nosotros pasamos por períodos de prueba, momentos en los que nos sentimos solos, rechazados, sin rumbo. Pero mira la historia de Ismael. Fue alejado de la casa de su padre, enviado al desierto sin más que la protección de Dios. Y fue allí donde creció y se hizo fuerte. Esto significa que el desierto puede ser el lugar donde Dios nos prepara para algo grande. Tal vez estás atravesando un momento difícil ahora. Tal vez sientes que estás en el desierto, sin recursos, sin dirección. Pero sabe que Dios está contigo, y en el momento adecuado, Él cumplirá su promesa en tu vida. La descendencia de Ismael. Y la promesa de Dios a Agar se cumplió. En Génesis capítulo 25, versículos 12 a 18, vemos la genealogía de Ismael. Tuvo 12 hijos, que se convirtieron en los príncipes de 12 tribus, tal como Dios lo había prometido. Mira qué paralelo tan interesante. Así como los descendientes de Isaac dieron origen a las 12 tribus de Israel, los descendientes de Ismael también formaron 12 tribus. Esto significa que la bendición de Dios se manifestó en la vida de Ismael, aunque él no fuera el hijo de la promesa. Ahora, piensa en esto. ¿Será que, en algún momento de su vida, Ismael se sintió inferior por no ser el elegido? ¿Cuántas veces nosotros mismos miramos a los demás y pensamos, ¿por qué Dios los eligió a ellos y no a mí? Pero mira lo que sucedió con Ismael. Tal vez no fue el hijo de la alianza hecha con Abraham, pero no fue olvidado. Dios lo hizo prosperar y de él hizo una gran nación. Esto nos enseña que cada uno tiene un llamado, cada uno tiene un propósito. Tal vez Dios tiene algo diferente para ti que lo que tiene para otra persona, pero eso no significa que Él te ame menos o que no tenga un plan poderoso para tu vida. Ahora, piensa en la magnitud de esto, porque la descendencia de Isaac se convirtió en el pueblo de Israel, y la descendencia de Ismael se extendió por las naciones árabes. Y hasta el día de hoy, esos pueblos viven en conflicto. Eso nos enseña algo profundo. Las decisiones que tomamos hoy pueden resonar por generaciones.
Lo que comenzó como un intento humano de ayudar a Dios resultó en consecuencias que se extienden hasta el presente. Pero eso no significa que Ismael no haya sido bendecido. Dios lo hizo una gran nación, fue un instrumento en la historia. Y una vez más, vemos que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Ahora quiero preguntarte, ¿alguna vez has pasado por un momento en el que te sentiste rechazado? ¿Alguna vez sentiste que te echaron fuera, que nadie se importaba contigo? Agar nos enseña que Dios ve, Dios oye, Dios cuida. Aunque el mundo te rechace, Dios no te abandona. Él ve cada lágrima, Él escucha cada clamor. Él abre tus ojos para ver su provisión. Y si este mensaje está tocando tu corazón, escribe aquí en los comentarios: Dios me ve, Dios me oye, y Dios cuida de mí. Porque esa es la verdad. Ahora, ¿qué sucedió después con Agar e Ismael? ¿Cómo usó Dios a este niño para cambiar la historia? ¿Qué nos enseña esta narrativa sobre los planes soberanos del Señor? No te vayas, porque en la siguiente parte vamos a seguir explorando esta increíble historia y revelando detalles que tal vez nunca antes habías notado. Y te aseguro, lo mejor aún está por venir. Queridos hermanos, hasta aquí vimos cómo Agar entró en la historia de Abraham y Sara, cómo Dios la encontró en el desierto y cómo Ismael nació y creció. También vimos cómo fue rechazado y enviado al desierto con su madre, pero fue sustentado por Dios. Pero la historia de Agar e Ismael no termina ahí. ¿Qué sucedió después? ¿Qué podemos aprender de esto? Pero antes de continuar, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa las notificaciones, deja tu like y comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar esta palabra. Porque lo que vamos a revelar ahora puede cambiar tu perspectiva sobre esta historia y hacerte reflexionar sobre los planes de Dios. Ismael en el desierto y el cumplimiento de la promesa. La Biblia nos dice, en Génesis capítulo 21, versículo 20, que Dios estaba con el niño, y él creció, vivió en el desierto y se convirtió en un flechador. Aquí vemos algo increíble. A pesar de haber sido rechazado por la casa de Abraham, Ismael no fue rechazado por Dios. Dios permaneció con él, Dios lo hizo crecer y Dios lo capacitó. Se convirtió en un guerrero, un hábil flechador. Y este detalle es muy importante, porque la habilidad con el arco y las flechas en la cultura de la época representaba fuerza, supervivencia y preparación para las batallas. Ismael estaba siendo entrenado para algo más grande. Y eso nos enseña una gran lección. A veces Dios nos coloca en el desierto no para destruirnos, sino para fortalecernos. Muchos de nosotros pasamos por períodos de prueba, momentos en los que nos sentimos solos, rechazados, sin rumbo. Pero mira la historia de Ismael. Fue alejado de la casa de su padre, enviado al desierto sin más que la protección de Dios. Y fue allí donde creció y se hizo fuerte. Esto significa que el desierto puede ser el lugar donde Dios nos prepara para algo grande. Tal vez estás atravesando un momento difícil ahora. Tal vez sientes que estás en el desierto, sin recursos, sin dirección. Pero sabe que Dios está contigo, y en el momento adecuado, Él cumplirá su promesa en tu vida. La descendencia de Ismael. Y la promesa de Dios a Agar se cumplió. En Génesis capítulo 25, versículos 12 a 18, vemos la genealogía de Ismael. Tuvo 12 hijos, que se convirtieron en los príncipes de 12 tribus, tal como Dios lo había prometido. Mira qué paralelo tan interesante.
Así como los descendientes de Isaac dieron origen a las 12 tribus de Israel, los descendientes de Ismael también formaron 12 tribus. Esto significa que la bendición de Dios se manifestó en la vida de Ismael, aunque él no fuera el hijo de la promesa. Ahora, piensa en esto. ¿Será que, en algún momento de su vida, Ismael se sintió inferior por no ser el elegido? ¿Cuántas veces nosotros mismos miramos a los demás y pensamos, ¿por qué Dios los eligió a ellos y no a mí? Pero mira lo que sucedió con Ismael. Tal vez no fue el hijo de la alianza hecha con Abraham, pero no fue olvidado. Dios lo hizo prosperar y de él hizo una gran nación. Esto nos enseña que cada uno tiene un llamado, cada uno tiene un propósito. Tal vez Dios tiene algo diferente para ti que lo que tiene para otra persona, pero eso no significa que Él te ame menos o que no tenga un plan poderoso para tu vida. Si te sientes solo, abandonado, sin rumbo, recuerda a Agar. Recuerda que Dios abrió sus ojos en el desierto y le mostró un pozo de agua. Hoy, Jesús es esa fuente de agua viva. Recuerda lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 14. El que beba del agua que yo le dé nunca más tendrá sed. Al contrario, el agua que yo le dé se convertirá en él en una fuente de agua que salta para vida eterna. El llamado para ti hoy. Queridos hermanos, la historia de Agar nos muestra que Dios no rechaza a nadie. Él ve a los rechazados, Él escucha a los que claman, Él socorre a los afligidos. Si sientes que estás en el desierto de la vida, sabe que Dios tiene una fuente preparada para ti, y esa fuente es Jesús. Ahora te hago una invitación especial. Si deseas entregar tu vida a Cristo, escribe en los comentarios, quiero beber del agua viva que es Jesús. Y no te detengas aquí, busca una iglesia, acércate a Dios y continúa creciendo en la fe. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir esta palabra con alguien. Porque esta historia no es solo sobre el pasado, habla del presente y del futuro y puede transformar vidas. Que Dios te bendiga, que Él abra tus ojos para ver la provisión que ya está frente a ti y que vivas siempre bajo la gracia y la promesa del Señor. Amén.